Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En el día de hoy vamos a hablar sobre diferentes tópicos relacionados a Venezuela y a la región latinoamericana con Asdrúbal Aguiar, quien es secretario general de Idea Democrática, justamente un foro no gubernamental que agrupa a más de 37 ex jefes de Estado y de gobierno, precisamente para dibujar lo que puede venir para la región y también en general analizar las diferentes problemáticas que enfrenta cada uno de los pueblos. Él adicionalmente es profesor del Miami-Dade College, adicionalmente un venezolano ilustre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gabriela, por esta invitación y totalmente a tu orden, ¿no? Quería, en primer lugar, sé que no es lo más nuevo, porque ya han pasado algunos días, pero quería analizar la presencia de Nicolás Maduro en la CELAC, en esta cumbre de jefes de Estado y de gobierno. Primero que nada, su llegada a pesar de la orden de captura y adicionalmente las intenciones que tienen los países con este tipo de reuniones. Estoy comenzando a escribir, Gabriela, sobre ese tema, ¿no? E incluso puedo adelantar que probablemente el título de mi columna sea México, un fracaso nada ingenuo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque para unos observadores lo que se esperaba de la CELAC era que allí naciese justamente una nueva organización que acabase definitivamente con la Organización de los Estados Americanos. Ciertamente una pretensión absolutamente ingenua, banal, sobre todo si tomamos en consideración que el sistema interamericano que nace en 1948 y es, vale decir, el mecanismo de seguridad de la democracia a nivel hemisférico, está siendo financiado en su casi 51% por los recursos de Canadá y por los recursos de Estados Unidos. Y el resto de los países están en absoluta mora con esa organización. Lo cierto es que en México no se logró, desde ningún punto de vista, ninguna manifestación concreta que permitiese definir la creación de un nuevo organismo en medio de una serie de países que en la misma declaración que ponen sobre la mesa y que adoptan, lo que hacen es virtualmente pedirle dinero a los organismos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, porque carecen de recursos para poder atender las necesidades internas. Así que este es un fracaso, pero digo que no es ingenuo. ¿Por qué razón? Porque sí se ocuparon, eso sí, de trasladar a la declaración final del CELAC la narrativa que han venido construyendo desde el Foro de San Pablo, que tiene como causaviente al Grupo de Puebla y que en cierta forma en el año 2004 apalanca Hugo Chávez con la llamada nueva estrategia, el nuevo mapa de la revolución bolivariana, y que luego en el año 2011 la utiliza para tratar de darle cierta forma a este bodrio multilateral de contenido netamente político que pretendía presentarse como una suerte de heredero del Congreso Anfictiónico de Panamá, para que allí se pudiesen implantar a la vez las narrativas construidas por el Foro de San Pablo y que hoy en día defiende el Grupo de Puebla. Si uno lee el texto transversalmente, ciertamente se da cuenta de que allí hay dos características centrales. En primer lugar, toda la adjetivación que es propia de estos documentos de la extrema izquierda latinoamericana, pero lo central y lo más importante, una postergación del valor de la democracia y del Estado de Derecho. Es como si no existiesen para ellos. Cuando se habla de derechos humanos, no se toman en cuenta los derechos civiles y políticos. No se menciona ni a la Convención Americana de Derechos Humanos, ni a la Comisión, ni a la Corte, sino que ellos se montan sobre el puente del Programa de Naciones Unidas 2030 sobre desarrollo sostenible, en los cuales se habla, repito, de los grandes temas: transición verde, gobernanza digital, las identidades, los problemas de género, etcétera, etcétera, pero en donde ciertamente el valor ético de la democracia y la posibilidad de conjugar políticamente en favor de la persona y no en favor de los gobiernos es lo que caracteriza básicamente a esta conclusión. Así que
Es un fracaso porque obviamente no van a acabar con la Organización de los Estados Americanos, pero no hay ingenuidad en lo que hicieron porque es fijar una narrativa y sobre todo en México, que a su vez es el patio en donde juegan en este momento el gobierno de Nicolás Maduro con Rusia y con Cuba para tratar de convencer a los venezolanos y a quienes allí los representan de que las cosas deben ser distintas a como ellos las han pensado hasta este momento, ¿no? Sí, justamente quería atar ese tema de la presencia de Nicolás Maduro en México a ese diálogo. ¿Y cómo ve usted esta iniciativa y eso tan peligroso que esté justamente Rusia involucrada, México buscando un liderazgo regional a costa de los venezolanos? A mí se me hace muy presente, por cierto, la reunión de 2015, la Cumbre de las Américas, en la cual nace, por cierto, en paralelo a esa reunión, Iniciativa Democrática de España y las Américas, en aquel momento con unos 27 ex jefes de Estado y de Gobierno. Se me hace muy presente esa Cumbre de las Américas, en donde el gran anfitrión era, por cierto, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Y la gran expectativa era la llegada de Raúl Castro a Panamá para su encuentro con el presidente norteamericano. En aquel momento, ellos no querían que, por cierto, ese encuentro fuese maltratado o afectado por la presencia de Nicolás Maduro, que ciertamente en ese momento estaba en un plano de segundón, en el proceso de articulación de un nuevo diálogo, que por cierto condujo directamente al tema colombiano y a los acuerdos con la FARC, monitoreado fundamentalmente por Cuba. En esta oportunidad, López Obrador pretende ahora presentarse como la meca de la paz americana desde su gobierno, y entonces allí invita justamente a Cuba y a Venezuela, porque en definitiva son o integran el laboratorio a partir del cual se han creado todo este conjunto de narrativas que se vienen debilitando con el paso del tiempo. No olvidemos que esta narrativa arranca hace 30 años exactamente, 1989, y llega a un momento crítico en donde el COVID-19 lo que hace es que acelera todas estas tensiones y pone al descubierto que el proyecto es básicamente acabar con los fundamentos liberales sobre los cuales se construyó incluso, no la OEA, la Organización de las Naciones Unidas. Fíjate qué detalle tan, qué detalle tan particular, que en el documento hay una cosa que llama poderosamente la atención. Cuando se hablan de los principios de las Naciones Unidas, a los cuales ellos adhieren, ellos hablan básicamente del principio de la no intervención y de la solución pacífica de las controversias. Pero se les olvida que el elemento integrador de esa no intervención es el respeto universal a los derechos humanos. Ese tema no se junta dentro de la parte fundacional de Naciones Unidas en esta nueva redacción que se le da por parte de este grupo cubano-venezolano articulado ahora con el gran jefe de ellos en América Latina, que es Andrés Manuel López Obrador. Doctor Aguiar, ¿cómo ve usted en términos prácticos este tema del diálogo con toda la experiencia que usted tiene? ¿Es posible alcanzar algún acuerdo, así sea por lo menos para aliviar el sufrimiento de los venezolanos, pero no va a quedar más allá de eso? ¿La solución política no está en esa mesa de negociación? Mira, vayamos a lo concreto. Yo he sido muy cuidadoso con mis opiniones alrededor del diálogo, entre otras cosas porque uno no tiene derecho a quitarle las esperanzas a venezolanos que en definitiva las han puesto allí. En definitiva, dicen, bueno, si no hacemos esto, ¿qué otra cosa hacemos? Pero lo cierto es que la experiencia demuestra, y lo está demostrando en la misma medida en que avanza el diálogo, que en definitiva es un diálogo para tratar de convencer a los actores venezolanos de lo que ellos llaman la oposición radical minoritaria que está allí representada, que el gobierno, por cierto, tan no la reconoce que denostó de ella la embajada de Nicolás Maduro en Ginebra, en una comunicación que le dirige a todos los estados. Pero en definitiva lo que está buscando es que ellos al final acepten que la narrativa del tiempo actual es otra,
Y esa es una narrativa que, por cierto, yo lo he hecho pues, ver e intento hacerlo subrayar, incluso en un libro mío muy reciente que es El viaje moderno llega a su final, con prólogo de Luis Alberto Lacalle, y perdona que lo mencione en esta entrevista. La agenda de Puebla es una agenda que comparte Naciones Unidas en su programa 2030, penetrada Naciones Unidas, como lo sabemos, por el mundo de la izquierda multilateral, y en donde hasta el propio foro de Davos, con el gran reseteo, trata de asumir los nuevos temas junto con ellos. El discurso de México, de Maduro, de Cuba, de López Obrador, ahora acompañado subsidiariamente por el señor Fernández, al que no mencionaron ni siquiera. Debo decir que el embajador de Argentina fue muy prudente en las últimas reuniones después de la derrota electoral tan tremenda que sufrieron, pero ellos en el fondo quieren hacer ver, mire, esta es una nueva agenda en donde lo que vale es el poder, lo que vale es el Estado, y lo que vale en materia democrática es el relativismo. O sea, todo vale, todo se debe negociar y debatir en la democracia, incluso la posibilidad de ponerle punto final a la democracia. La narrativa que hemos arrastrado desde el nacimiento de Naciones Unidas con la experiencia del Holocausto es otra. Todo se debate dentro de la democracia, menos, y eso no lo puede hacer ni siquiera la mayoría, acabar con la misma democracia o desfigurarla, decir que la democracia no es lo que es, sino que es otra cosa. Esa es la narrativa en la que están avanzando en este momento Nicolás Maduro, en ese proceso de convencimiento a los venezolanos. ¿Y de qué manera lo hace? Explotando malévolamente las carencias y las necesidades, los efectos del COVID, que Cuba y Venezuela lo han manejado desde el punto de vista estrictamente político y no sanitario. Entonces, decirle a los venezolanos, mire, es como una negociación entre un secuestrador y un secuestrado, entre el dueño de una cárcel y los encarcelados. Mire, ustedes no van a salir en libertad, pero por lo menos hay la posibilidad de que les demos comida, de que le demos la posibilidad de acceso a algunos bienes esenciales, de que podamos vacunarlos, y bueno, y si ese es el objetivo, bueno, eso se logra. Así que de democracia, de elecciones, no se pongan tan exquisitos en la actual circunstancia. De todas maneras, yo con esto no quiero decir que el grupo que está acompañando a la llamada oposición democrática, que no se llama ya ni siquiera gobierno interino, debe retirarse. ¿Por qué? Porque es que lo que está ocurriendo en México es la consecuencia de una reordenación geopolítica en la que está participando, y esto debe entenderlo Estados Unidos, Rusia, que ha logrado meterse en el patio interamericano para tratar de resolver los problemas de nuestra propia casa. ¿Usted ve como positiva que Estados Unidos no esté de frente en la mesa? Porque siempre se ha dado esas críticas que si Maduro logra negociar directamente con Estados Unidos, se puede perder más de lo que se puede ganar. ¿Cómo ve usted la política estadounidense actualmente para Venezuela? No, Nicolás Maduro, su única obsesión, y eso lo dice allí claramente cuando uno lee los entrelíneas del documento del CELAC, uno, que le retiren las sanciones. En segundo lugar, que se rechacen las llamadas sanciones unilaterales, como si en el fondo las sanciones norteamericanas fuesen unilaterales, y se olvidan que esas sanciones fueron acompañadas fundamentalmente por Europa. A que no se adoptaron las sanciones dentro del marco de las Naciones Unidas o de la OEA. No se pueden adoptar en Naciones Unidas porque rige el derecho de veto dentro del Consejo de Seguridad. No se adoptan dentro del marco de la OEA porque fundamentalmente el grupo caribeño no ha permitido que se haga una mayoría determinante, porque en definitiva se beneficia económicamente de este modelo, que es el modelo, llamémoslo, Odebrecht, para darle algún tipo de nombre, ¿no? En donde definitivamente se reparten recursos, se reparten dinero, se lavan dinero, y oh sorpresa, dentro del mismo documento del CELAC, que yo lo tengo a mano, se retoma el tema del Foro de San Pablo, en el cual quebró lanzas a partir de 2005 José Luis Rodríguez Zapatero, de que no hay que perseguir al terrorismo ni al narcotráfico porque esas son consecuencias o efectos sociales de deudas sociales que hay que resolver previamente. Entonces, ¿qué hacen?
obviamente vamos a luchar contra el narcotráfico, vamos a luchar contra el terrorismo, pero de eso sí, dentro del marco multilateral de Naciones Unidas, cuando sabemos que en Naciones Unidas es básicamente una medicatura forense. Lo demostró la tragedia que se vivió en Ruanda, en donde los investigadores dijeron los culpables de que no se haya hecho nada son la propia Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Secretario General de la ONU. Entonces ellos, al encasillar dentro de ese sistema multilateral la solución a los problemas, uno se pregunta, bueno, pero ustedes no quieren acabar con la OEA. ¿Por qué no toman decisiones dentro del marco de la OEA? Lo que quieren es básicamente un deconstructivismo social y político para que en medio de la dispersión poder hacer valer las plataformas autoritarias que, coludidas con la criminalidad, porque esta es la gran verdad, se aceptan hoy en día dentro de esa concepción relativa que ya no tiene nada que ver con el pasado. En el pasado habían catecismos dogmáticos que hablaban del bien y del mal. Hoy en día todo es relativamente bueno y todo es relativamente malo de acuerdo con la óptica con que se le mire, ¿no? Ahora, ¿usted cree que ese foro de Sao Paulo y toda esta nueva tendencia que está creciendo, ese llamado socialismo del siglo XXI, pueda echar mano de Colombia y Brasil? ¿Cómo ve la región actualmente para esas No, elecciones? están haciendo un gran esfuerzo para... el primero que están tratando de llevar a cabo, y esto obviamente no van a poder desandarlo fácilmente, es cómo acabar con Luis Almagro. Porque Luis Almagro, como secretario general de la OEA, que viene, por cierto, de conocer en sus intestinos a ese mundo del Foro de San Pablo, se ha transformado en el gran protector de los activos patrimoniales democráticos de la OEA y de su larga historia, y los ha defendido a carta cabal. En eso es la antítesis del señor Insulza, porque Insulza, la primera medida que tomó cuando lo elige el Foro de San Pablo para ser secretario general de la OEA, es que la Carta Democrática Interamericana no tiene ningún carácter vinculante, que no es obligatoria. Tanto que el propio Consejo Permanente de la OEA, cuando se le habla, saque la Carta Democrática Interamericana, no lo ha hecho en 20 años. Pero eso sí, en buena hora, y por eso es que yo digo, no tienen el juego fácil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace pocos días, por cierto, en una opinión consultiva que pidió el presidente Duque y que fue avalada por IDEA, por Iniciativa Democrática de España y las Américas, dictó una opinión consultiva mediante la cual dice la Carta Democrática Interamericana es un instrumento jurídicamente vinculante para todos los Estados miembros de la OEA y para todos los estados que hacen parte del sistema de derechos humanos, sea en la Comisión, sea en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, obviamente, ellos quieren redibujar esto para sacar al magro que están tratando de hacer, reescribir la historia boliviana, como si efectivamente lo que ocurrió en Bolivia fue, según ellos, un golpe de Estado y no lo que efectivamente ocurrió, que resulta ser que el propio Evo Morales destituyó a los jueces electorales cuando la OEA le dice que hubo unos hechos de corrupción. Y luego, cuando se reúne el Parlamento boliviano, es el partido de Evo Morales el que se suma con su voto para elegir a la presidenta de transición y evitar una ruptura institucional. Y es la propia OEA la que avala la elección del propio presidente Arce, del grupo de Evo Morales. Pero entonces están reescribiendo la historia como para decir, no, lo que hubo fue un golpe de Estado y el responsable fue el señor Almagro, creyendo que golpeando a Almagro, en definitiva, hay una posibilidad de ellos volver a ponerle la mano a la OEA. Ahí se olvidarán, obviamente, de que hay que acabar con la OEA, porque lo que se quiere acabar es básicamente con aquellos actores que defienden férreamente el patrimonio de valores éticos que integran la experiencia de la democracia. Doctor Aguiar, hemos estado presenciando también la Asamblea General de Naciones Unidas durante esta semana y sé que hay una cantidad de protocolos y de realidades históricas, pero los venezolanos se preguntan cómo es posible que si Naciones Unidas ha emitido esos informes tan contundentes donde Nicolás Maduro y sus socios son criminales de lesa humanidad, ¿cómo es posible que se haya pensado incluso en la posibilidad de recibir a Nicolás Maduro en persona, que pueda emitir un discurso? ¿Cómo se pueden compaginar estas dos realidades? Bueno, esto lo que revela de manera clara es que la Organización de Naciones Unidas, que por cierto no aceptó recibir
a un embajador de Juan Guaidó dentro del sistema multilateral universal, que sí lo hizo la Organización de los Estados Americanos. A Gustavo Tarre lo aceptan dentro de la OEA, inclusive la resolución, hasta el momento en que existan elecciones libres y presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. Pero en el caso de Naciones Unidas, uno ve estas particularidades. Por un lado están las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad que no ha podido ocultarlas la Corte Penal Internacional, a pesar del esfuerzo que hizo la señora Bensouda para retrasar el proceso de decisión por los años que han transcurrido. Pero cuando se elabora el informe sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo elabora es una comisión independiente escogida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra. Y esa comisión independiente es autónoma y ella logra autónomamente decir, ese es un país en donde hay ciertamente la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, estando comprometido el Poder Judicial y el Ministerio Público en la ejecución de esos crímenes. Pero cuando regresa el informe al Consejo de Derechos Humanos, allí se vota no judicialmente, sino políticamente. Entonces, el tema de los crímenes pasa a un debate de mayorías o minorías políticas. Y en el fondo el Consejo lo que dijo, bueno, esto habrá que informárselo a la Asamblea General de Naciones Unidas. Y hay una tragedia que media en Naciones Unidas. El 13% de los estados del mundo son estados democráticos, el resto no lo es. Entonces, obviamente estamos frente a unas Naciones Unidas que cuando se le pide salvaguardar la democracia o los derechos humanos, los procesos de investigación duran décadas en los sistemas multilaterales. Y esa es una realidad que tenemos que estar conscientes de ella. Entonces, eso explica por qué razón los dictadores se sientan en las mesas de Naciones Unidas, los genocidas llegan y se sientan en Naciones Unidas, hasta que se logra por vía de excepción que se pongan de acuerdo los miembros del Consejo de Seguridad, Rusia, China, Estados Unidos, y escojan a un país simplemente como para tratar de lavar las culpas de una inanición en que entró Naciones Unidas desde finales de los años 60 del siglo pasado. O sea, el compromiso que nació con la tragedia del Holocausto en Alemania, esto se lo decía, por cierto, al Parlamento alemán, el Papa Ratzinger, le decía, ustedes, mis queridos amigos, se les olvidó el Holocausto, porque no salen a la defensa del Estado de Derecho y de la democracia a nivel global y a nivel universal, olvidándoseles que nosotros logramos recuperarnos, porque el sentido de la justicia no se perdió en el pueblo alemán. Bueno, ese patrimonio que le dio nacimiento a Naciones Unidas, lamentablemente, en este momento se ha agotado. Y te lo demuestro, mi querida amiga, con un elemento central. El sistema multilateral tendría que haber estado preparado después de más de 70 años de estar funcionando para enfrentar el primer evento universal que afecta a la humanidad, que es la pandemia del COVID-19. Y cada gobierno y cada comunidad, ni siquiera los gobiernos nacionales han tenido que apañar con su tragedia del COVID-19 y Naciones Unidas perdida en el limbo. Finalmente nos queda solo un minutico. ¿Por qué cree que Nicolás Maduro no se atrevió a pisar suelo estadounidense e ir a esa Asamblea General de Naciones Unidas? No, yo no creo que sea porque no puede viajar a Estados Unidos, porque quienes ingresan a Naciones Unidas están dentro de un fuero y un amparo por las leyes diplomáticas internacionales que no tiene nada que ver con territorio norteamericano. Así esté Naciones Unidas en territorio norteamericano. Eso es parte del acuerdo entre Naciones Unidas y Estados Unidos. Los que llegan a Naciones Unidas llegan a Naciones Unidas y ahí no puede intervenir ningún tercer estado. Yo creo que Maduro no sale mucho afuera porque sabe que no puede girar mucho por el mundo ni estarse mostrando. La experiencia de México creo que lo dejó esquilmado, a pesar de que se haya bajado del avión diciendo que celebraba los aplausos que le habían dado en la capital mexicana. Sí, él conoce muy bien su realidad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Gabriela. Sí. Son las declaraciones de Asdrúbal Aguiar, quien es secretario general de Idea Democrática. Justamente está este foro internacional no gubernamental que agrupa a tantos ex jefes de Estado de Gobierno de España y de Latinoamérica. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.